En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. A ver, este tipo de convenios lo que van a hacer es generar o proporcionar posibilidades o un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas públicas entre todos los miembros en relación con todos los aspectos pertinentes a la economía mundial de la madera. A ver, aquí un elemento a destacar es que este tipo de convenios forman parte de una serie de sectores que van más allá del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, sectores como por ejemplo la economía de los países, los sectores sociales en términos de las comunidades y las formas de hábitat, especialmente de los pueblos indígenas. Entonces, de alguna manera va a afectar a una serie de actores, ¿sí? Asimismo, es la cooperación internacional en el marco de las relaciones con los estados que deberían contribuir al desarrollo de políticas públicas, ¿no? Esto con el propósito de equilibrar usos, manejos y formas de administración de las maderas tropicales o las maderas utilizables precisamente para el desarrollo de otras formas económicas, ¿no? El tema de la industria, el tema de usos domésticos, en perspectiva de una mirada más amplia, como es el tema de la economía mundial de la madera. Entonces, ya aquí nos está hablando de la forma de cómo los estados se comprometen a controlar, regular y administrar un uso eficaz de las maderas tropicales sin afectar por un lado la convivencia del hábitat, pero tampoco sin afectar los marcos de la economía mundial, ¿no? Y esto va a generar posibilidades de ambientes o foros de consulta para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el comercio de la madera, ¿sí? Eso implica de alguna manera que las posibilidades de gestión del uso de la madera sean de alguna manera vinculantes o estén vinculadas en todo caso a la legislación de los países, las cuales establezcan procesos, procedimientos para las formas de empleo de el comercio de la madera, pero vinculado a marcos de consulta, no a espacios de consulta, a diálogos entre los actores involucrados. La idea, en el fondo, creo que es el propósito central vinculado no solamente al tema de la temática de las maderas tropicales, sino la idea es contribuir a través de estos instrumentos jurídicos internacionales al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. No se olviden, vuelvo a repetir nuevamente, que el desarrollo sostenible debe ser visto como un elemento holístico de manera integral, donde se debe pensar no solamente en las siguientes generaciones, sino también se debe tener un enfoque multisectorial, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sectores educativos, los sectores sociales, los sectores energéticos, el sector medioambiental, etcétera, etcétera, están vinculados directamente a este tipo de convenios. Entonces, el desarrollo sostenible está vinculado a pensar en las siguientes generaciones, pero también articularse con otros sectores que de alguna manera también son contribuyentes en el desarrollo sostenible y obviamente en el cuidado del medio ambiente y, por qué no, en el tema de este tipo de convenios vinculados al tema de las maderas tropicales. Y el otro también elemento que está presente aquí es el tema de la reducción de la pobreza. No se olviden que este tema ya es parte de una serie de objetivos, ¿no? El objetivo del milenio, el objetivo del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, y forma parte de la agenda en general de muchos estados. Por lo tanto, la forma de cómo se puedan administrar los recursos de la naturaleza de manera responsable también pueden afectar en la reducción o contribuir a la reducción de la pobreza, ¿no? Si bien la pobreza no se puede eliminar, pero por lo menos se puede
ir reduciendo e introducir en determinadas poblaciones, obviamente respetando sus usos y costumbres, mecanismos de calidad de vida, ¿no? Accesos a educación, accesos a información, posibilidades de acceso a salud en la medida de las capacidades de los estados. El otro elemento vinculado al tema está vinculado al tema de reforzar la capacidad de los miembros para aplicar estrategias con el propósito de conseguir que las exportaciones de maderas y productos de maderas tropicales provengan de recursos forestales ordenados y de forma sostenible. Igual aquí no es, aquí ya se está introduciendo la idea del comercio de la madera, ¿sí? Ese comercio de la madera debe estar en los marcos de un mercado de madera regulado, permitido por los estados en los marcos internacionales, ¿sí? Y eso de alguna manera contribuye nítidamente a la gestión de los recursos económicos, producto, por ejemplo, de las exportaciones de madera utilizable, ¿no? En el caso de países que tienen territorios tropicales o amazónicos, como en el caso de nosotros, la forma de cómo esto se vincula a la economía de la madera debería llamar la atención al Estado en general en ver este sector como prioritario, ya sea por los recursos que produce o ya sea por su cuidado y protección en términos del medio ambiente. Entonces, la idea es qué tipo de estrategias van a establecer los estados que contemplan acciones en términos de normas, en términos de regulación, en términos de administración pública, en términos de gestión de presupuesto y una serie de actividades precisamente para que estas exportaciones o estos mecanismos de mercado de la madera formen parte de un mercado regulado, de espacios ordenados que contribuyen en el largo plazo a la sostenibilidad, no solamente del sector, sino en general del medio ambiente. Entonces, algo que no se pretende decir es que no se debería utilizar los recursos propios de las maderas. Sí, se debe utilizar, pero de manera ordenada, responsable, en los marcos establecidos por los estados, en la medida que estos apunten al desarrollo sostenible. Eso se está queriendo decir. Ahora bien, la idea es ahí generar o fomentar en todo caso un mejor conocimiento de las condiciones estructurales de los mercados internacionales, con inclusión de las tendencias a largo plazo de consumo y la producción, de los factores que afectan el acceso al mercado, de las preferencias del consumidor y de los precios y las condiciones favorables a precios que reflejen los costos de la ordenación sostenible de los bosques. Sí, aquí pareciera que hay algunos términos más vinculados al ámbito económico, pero podríamos resumir en lo siguiente. Establecer la forma del costo que significa la extracción, el transporte, la venta y posterior exportación de productos maderables o en todo caso de estas maderas tropicales versus el costo que implicaría mantener condiciones de desarrollo sostenible precisamente de los bosques de donde salen estos productos, ¿sí? Entonces, si hacemos un cálculo y generamos, o simplemente los países permanentemente están preocupados en estos elementos, se darían cuenta que los costos en términos de tiempo, en términos de recursos, pero también en la forma de rehabilitación de los espacios de tierras de bosques, normalmente son mucho más costosos que la forma de simplemente la extracción, venta y comercialización. Y eso implica de alguna manera que los estados puedan generar verdaderos planes, verdaderas estrategias que permitan en el corto, mediano y obviamente en el largo plazo generar condiciones de rehabilitación de esos bosques, ¿no? Y eso implica recursos, acciones, voluntades políticas, cierto, pero definitivamente viendo con una mirada de largo plazo, ¿no? En términos del desarrollo sostenible. ¿Por qué les digo eso?
Porque si vamos a ver el tema de las maderas tropicales en perspectiva del mercado internacional y las formas de cómo está, comprende preferencias de consumo, factores de acceso al mercado, diríamos que también involucra una serie de recursos que ingresan producto de esta actividad, ¿sí? Que pueden ser destinadas al desarrollo de los mismos productores o extractivistas, pero en la medida que esto también contribuye al desarrollo del Estado, ¿no? O al desarrollo de las instituciones del Estado vía impuestos, ¿sí? Entonces, si es que el Estado en algún momento no pone prioridad en términos de su atención sobre estos factores, en algún momento, si es que no se emprende acciones ordenadas de desarrollo sostenible en los bosques, en algún momento el sector mismo va a ir reduciendo o paralizando su dinámica económica. Por lo tanto, afectando a los actores o a la cadena de actores que dependen de esta, pero también afectando las posibilidades de sustento de alguna parte de los ingresos del Estado, ¿no? Siempre y cuando esto sea ordenado y responsable, repito. Pero paralelamente a eso también va a afectar la forma de interferir de estas actividades humanas productivas de extracción de madera hacia, por ejemplo, parques nacionales, hacia parques que conservan especies en peligro de extinción, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya que no va a haber ya que bajo la hipótesis de que no exista un desarrollo sostenible en el tratamiento de los bosques y obviamente sustentable, estas actividades humanas por su misma necesidad van a ir afectando otros espacios maderables, lo que sí va a afectar ya no solamente ese sector, sino va a afectar a varios sectores, ¿no? No solamente el tema del ambiente, el cambio climático y por lo tanto otras formas económicas vinculadas al hábitat del ser humano, ¿no? En determinados sectores. Ahí una llamada de atención es comprender de manera estructural la dinámica del mercado de la tierra en perspectiva del desarrollo sostenible. La idea es fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de los bosques. ¿Sí? La idea es aplicar una utilización responsable y eficiente de las maderas. Y eso implica seguramente aperturar sectores, aperturar posibilidades de sistemas oficiales de dotación de permiso para la explotación de determinados territorios, ¿sí? Y obviamente su uso eficiente en los marcos de mantener cierta competitividad en el largo plazo en relación a otros materiales. Y eso implica aumentar la capacidad para conservar y reforzar otros valores forestales en los bosques, principalmente tropicales, productores de madera. Entonces, ahí hay que entender el mercado, pero también hay que entender la dinámica del ecosistema que se está afectando, ¿sí? Entonces, los estados deben procurar precisamente establecer áreas de extracción y producción de este tipo de maderas tropicales, pero al mismo tiempo deben obligar a quienes extraen este tipo de maderas a contribuir a la gestión de la rehabilitación de esos mismos bosques, ¿sí? Entonces eso implica mecanismos ordenados, regulaciones, legislaciones, políticas públicas en estos sectores. Entonces, nuevamente, si vemos al tema de los mecanismos para proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales con miras a promover la suficiencia y previsibilidad de fondos y los conocimientos técnicos especializados. No, aquí parece que se introduce un principio básico que no aparece, por cierto, en otros convenios, que es el tema del principio de la prevención, ¿sí? Aquí habla de la previsibilidad. En general, cuando se está hablando de el recurso tierra y por ende el mercado de las maderas tropicales,
la forma de extracción es inmediata, ¿sí? Por no decir en el corto plazo, pero la forma de cómo se puedan renovar estos recursos es de larguísimo plazo. No estamos hablando de 5 años, no estamos hablando de 10 años, sino estamos hablando de 30, 40, 50 años para que nuevamente se rehabilite la forma de los espacios de los bosques en condiciones de producción de productos maderables, ¿no? Entonces, lo que implica eso, o de insumos maderables, lo que implica eso es que incluso los estados deben tener la capacidad no de establecer solamente políticas de gobierno, sino políticas de estado, pero de larguísimo plazo, que en donde orienten una serie de recursos donde sean ellos conscientes que en muchos de los casos no van a ver los efectos en términos de la renovación absoluta de los bosques maderables, ¿sí? Entonces, eso implica que las autoridades asuman realmente la conciencia y el papel que están jugando respecto a su contribución actual en términos del destino de los recursos financieros hacia estos sectores para ver resultados después de 30, 40 años, ¿no? Es un elemento que no debe. El otro elemento es el tema del uso de conocimientos técnicos especializados a fin de aumentar la capacidad de los miembros productores de lograr objetivos en el marco del presente convenio, ¿no? Nuevamente aquí aparece el tema del uso de la tecnología. No, nuevamente, ¿no? Medio ambiente, espacios de respeto de las comunidades locales y el conocimiento científico y tecnológico que debería también contribuir a aumentar la capacidad de quienes producen este tipo de comercio a partir de las maderas tropicales a orientar sus acciones para que éstas sean ordenadas y reguladas, preservando el desarrollo sostenible y obviamente el cuidado de este tipo de recursos. Entonces, ahí la tecnología debería formar parte de una sinergia, ¿sí?, que permita el uso eficiente de esos recursos, pero al mismo tiempo que permita una productividad en condiciones óptimas de quienes producen o se dedican a este sector. La idea también es mejorar la información sobre el mercado y alentando un intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas, con miras a lograr una mayor transparencia y una mejor información sobre los mercados y las tendencias del mercado, incluidas las reuniones, la compilación, difusión de datos sobre el comercio, inclusive datos sobre las especies comerciales. Entonces, pareciera que la forma de producción, la forma de extracción de estos recursos maderables están muy vinculados a la dinámica de los mercados, es decir, los estados, los actores internacionales deberían promover todo un sistema de información, especialmente a quienes se dedican a estas actividades, para proveerles información respecto a las demandas, los estilos de consumo que normalmente han ido cambiando de tiempo en tiempo, precisamente para que ellos puedan orientar sus decisiones comerciales no exclusivamente a la explotación de la madera, tal vez al cuidado de esta u otras formas de canalización de recursos. Entonces la idea es ahí que en la medida que se tenga información de mercados, de indicadores socioeconómicos, de posibilidades y proyecciones comerciales de este tipo de recursos, es posible que los actores vinculados a este tipo de actividades sean conscientes de que de tiempo en tiempo o desde estos últimos tiempos ya la demanda por productos estrictamente maderables cada vez se va reduciendo y eso implicaría que no aporten en la extracción excesiva, abrupta de estos recursos, sino más bien de manera ordenada, de manera eficiente, a fin de no afectar tampoco sus mecanismos. Entonces,
ahí la compilación y difusión de datos del comercio es importante, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias mundiales respecto a la absorción y demanda de la madera, la forma de cómo la ciudadanía o las poblaciones están viendo de manera consciente utilizar o no otro tipo de materiales alternativos, por ejemplo, en sus viviendas, en sus en su mueblería, etcétera, etcétera, también implica que la demanda es posible que vaya bajando año tras año, ¿no? Y obviamente eso está alimentado porque las restricciones que se establezcan por los estados o las barreras legales en términos de reducir cada vez más los mercados libres del mercado de la madera también se van reduciendo. Y eso hace también que las expectativas de recursos de los que producen o se dedican a estas actividades también reduzcan sus recursos, ¿no? Entonces, en esa misma línea, la idea es fomentar procesos de transformación que en mejores condiciones y más avanzados de las maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible en países miembros con miras a promover su industrialización y aumentar así sus oportunidades de empleo e ingresos de exportación. Entonces, este convenio está diciendo por un lado, dejemos de explotar desordenadamente el producto maderable, ¿sí? Y más bien nos orientaremos en ver a esto como un recurso que pueda articularse al desarrollo industrial de los países, ¿no? Eso implica que la exportación en sí misma, que no genera mayor valor agregado que simplemente incluso posibilidades de evasión impositiva en un mercado negro de la madera, si vale el término, pueda producir efectos nocivos en la economía de las comunidades, pero también en la economía de los países. Pero si es que estos recursos maderables, forestales, son orientados a sectores industriales oficiales legalmente establecidos, es posible mantener condiciones de una estrategia de sostenibilidad del sector en términos económicos, pero también del sector ambiental en términos del desarrollo sostenible, ¿no? Ese es un elemento. Entonces ahí podríamos cuidar al mismo tiempo el medio ambiente, pero al mismo tiempo podríamos mantener las condiciones de los ingresos de exportación y obviamente las oportunidades de trabajo y empleo. Entonces ya el Estado sería consciente y tendría posibilidades de controlar momentos de baja demanda o de baja producción, ¿no? Y de así en algunos momentos asumir ciertas acciones que equilibren precisamente este tipo de acciones, ¿no? Pero si la producción va por un mercado negro de la madera, es muy difícil que el Estado pueda incluso tener información real para prever posibles cambios de la demanda de este mercado. Entonces, la idea es alentar a los miembros y actores en torno al comercio de la madera a apoyar y desarrollar la repoblación de los bosques de maderas tropicales, ¿no? Es el otro elemento fundamental, ¿no? O sea, en la medida que este sector del comercio de la madera no se articule a mecanismos oficiales amparados por el Estado, va a ser muy difícil que nuevamente se trabaje sobre el tema del repoblamiento de las maderas tropicales, ¿no? Porque eso implica una corresponsabilidad de todos los actores en coordinación con el Estado o con los espacios gubernamentales, ¿no? Municipios, gobernaciones, etcétera, etcétera, o todas aquellas instituciones donde tengan competencia en este tema, ¿no? Por lo tanto, así como la rehabilitación y regeneración de las tierras forestales degradadas, ¿no? Es el otro tema, ¿no? Esto es todo un sistema, ¿no? Que en la medida de la presencia de estos bosques, de estas plantas maderables, va a permitir también la mantención de las condiciones de utilidad y producción de la tierra, ¿no? Entonces, si hay una tala discriminada y extracción excesiva de los bosques, de los árboles, también se ve afectado la tierra, que puede en algún momento transitar hacia formas que intensiven su
degradabilidad, ¿sí? Ya sea por la aridez o la sequedad del ambiente, ¿no? Entonces, no se olviden que los bosques en general generan un ecosistema que le da cierta humedad, cierto tipo de calor a un determinado ambiente, a un ecosistema que permite a la tierra generar condiciones de hidratación. Por lo tanto, si estos no están o son excesivamente extraídos, la tierra no puede no se puede mantener por largo tiempo en condiciones de aridez y sequedad, si vale el término. Entonces, ahí tiene que haber una regeneración de la misma tierra. Entonces, son por un lado los bosques, las plantas maderables, pero al mismo tiempo son las piezas forestales que, si no se hace nada, empiezan a degradarse. Por lo tanto, teniendo presentes los intereses de las comunidades locales que dependen de los recursos forestales, ahí es el otro elemento. Es importante que quienes participen en el cuidado, la conservación, pero también en el control del manejo de este tipo de recursos sean, sin lugar a dudas, las comunidades locales, porque son ellas las que de alguna manera están día a día en la tierra, están día a día en los bosques y son ellos quienes pueden ser agentes de control, de regulación y de cuidado, pero también de alerta en la extracción de este tipo de recursos. Entonces la idea es, cierto, se va a mantener las condiciones, y el convenio también así lo establece, las condiciones de comercialización y distribución de las exportaciones de las maderas, ¿no? Porque forma parte de uno de los sectores que generan ingresos a los estados y obviamente los productos de la madera tropical extraídos de recursos forestales, pero en la medida de que estos sean ordenados de forma sostenible, hacia un aprovechamiento de comercio legal, ¿no? Eso es el otro tema. O sea, hay que salir, si vale el término, de esta mirada ilegal del mercado de la tierra, de la tierra y la madera y transitar hacia mecanismos legales, ¿no? Los estados debían comprometerse a aquello, ¿sí? Que a todos los actores que extraen madera tropical puedan formar parte de un sistema donde les permita legalizarse, ¿no? Orientar a que su trabajo sea reconocido por el Estado, pero reconocido como actores, no reconocido en términos económicos, más bien que ellos sean amparados por el Estado a fin de controlarlos o articularlos a estrategias que realmente mantengan sus condiciones de vida. Y obviamente su aprovechamiento y comercio legales, en particular promoviendo la sensibilización de los consumidores. Ese es el otro lado. Entonces, los estados en general, las cooperaciones internacionales también pueden trabajar por el otro lado, ¿no? Por un lado es el tema de la extracción de la madera, del cual hemos hablado hace un momento, pero también en el caso de la sensibilización de la población que demanda madera, ¿sí? Más bien ahí la idea es que los estados contribuyen a concientizar a sus poblaciones para, por ejemplo, que estos no puedan utilizar de manera recurrente y en todo momento productos maderables, ¿no? Es decir, hay otros productos alternativos que pueden ser útiles en la mueblería del hogar, en la mueblería de las oficinas, otro tipo de actividades, ¿no? Incluso en los procesos de construcción de casas, edificios, donde muchas veces se ve que gran parte de los insumos de esas construcciones forman parte de los productos maderables. Entonces, la idea es que la población sea consciente que en la medida que consume productos como la madera, muebles de madera, está afectando negativamente al medio ambiente y obviamente al desarrollo sostenible. Entonces, si la población ya no empieza a demandar, obviamente estos sectores, otros actores ya se van a ver disminuidos en sus ingresos y ya no se van a dedicar a estas actividades de manera intensa. Entonces, la idea es ahí articular con estrategias estatales que de manera responsable y ordenada manejan este mercado de maderas, ¿sí? Entonces, es necesario fortalecer las capacidades de los miembros
de este tipo de convenios o miembros de este sector para recopilar, elaborar y difundir estadísticas sobre el comercio de la madera, así como de informar sobre la ordenación sostenible de los bosques tropicales. La información es fundamental en el tema del medio ambiente, ¿no? Generar indicadores respecto a la explotación, la extracción de este tipo de recursos maderables, formaría parte de un conjunto de acciones gubernamentales que permitirían precisamente encaminar estas para el control, regulación del cuidado de los bosques, ¿no? Pero si es que no hay información, estaríamos andando a ciegas, ¿sí? Eso es peligroso, porque en la medida que eso se mantenga o sea recurrente, no tienes control del mercado de la madera, no tienes norte en qué tipo de reformas legales puedes hacer para mantener el mercado equilibrado. Puedes incluso como gobiernos incurrir en políticas públicas que más que beneficiar al sector de la madera en perspectiva del desarrollo sostenible, lo esté afectando, ¿no? Entonces, ahí la información es fundamental a todo nivel, pero también el intercambio de información entre estados, ¿no? La estandarización de indicadores estadísticos es importante porque va a permitir hacer comparaciones entre países y cómo los otros países puedan emprender experiencias exitosas y por qué no importar ese tipo de experiencias en el manejo del mercado de madera, por ejemplo, en territorios como Bolivia. Entonces, este tipo de convenios están obligando o alentando en todo caso a los miembros a elaborar políticas nacionales encaminadas a la utilización sostenible y la conservación de los bosques productores de madera y manteniendo el equilibrio ecológico en el contexto del comercio de las maderas tropicales. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? No se inhibe las posibilidades de la comercialización de la madera, ¿sí? Porque es un sector importante en la gestión de recursos. Sin embargo, esto debe estar en equilibrio, en armonía con lo ecológico, ¿no? Con el medio ambiente y los ecosistemas. Y eso requiere que el sector se fortalezca institucionalmente, ¿no? Son los estados ahí actores fundamentales para su conservación. Es importante, sin lugar a dudas, el tema de la legislación nacional. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Si no tenemos información adecuada, es muy complicado que los estados emprendan reformas legislativas para mejorar la aplicación de la legislación forestal, porque no solamente es emitir la norma, sino también acompañarla con todo un entramado institucional de programas, proyectos, políticas públicas y de respuestas operativas en coordinación con municipios, gobernaciones para enfrentar, por ejemplo, el tema de la tala ilegal, ¿sí? Entonces, transitar de la discusión de usos y costumbres de comunidades locales o de pueblos indígenas versus la extracción irresponsable es parte de esta discusión, ¿sí? Y eso implica un análisis legal profundo, pero una respuesta global e integral del Estado precisamente para identificar dónde se puede sancionar el delito, ¿sí? y en qué casos puede ser catalogado como parte de los usos, las costumbres de los pueblos indígenas. Ahí también importante es conocer la temática y obviamente vincular a los otros mecanismos de comercio general de la economía, ¿no? No se olviden que el sector del medio ambiente, el sector de la madera, es un sector económico de los tantos que puede existir en una economía, ¿no? El sector energético, el sector monetario, el sector real, etcétera, etcétera, los cuales de alguna manera contribuyen de manera directa o indirecta a los productos internos de los países, ¿no? Entonces, es importante fomentar reformas legislativas acordes a las nuevas exigencias y a las dinámicas de los mercados.
decía hace un momento, ¿no? Es importante el tema del intercambio de la información precisamente para mejorar el conocimiento de los mecanismos voluntarios, ¿no? Esa idea en términos de que las partes o los estados puedan intercambiar información respecto a datos estadísticos, experiencias en el manejo del mercado de la madera en sus países y cómo algunas reformas o algunas prácticas exitosas puedan aplicarse en el caso boliviano o en los casos como nuestro país. Entre otros mecanismos, por ejemplo, de certificación, promoción de la ordenación sostenible de los bosques y obviamente esto articulado a las expectativas que tienen los miembros y actores vinculados al sector de la madera, ¿no? Comunidades, empresas, el Estado, gobernaciones, municipios, etcétera, etcétera, y obviamente empresas que se dedican a estas actividades. También agentes de cooperación. Entonces, es importante que la cooperación también esté orientada al acceso de tecnologías y obviamente su transferencia para cumplir los objetivos del presente convenio, en particular a las condiciones favorables y cláusulas preferenciales que se determinen de acuerdo con. Entonces, nuevamente aparece el tema de la investigación, la tecnología, que debería estar al servicio del cuidado del medio ambiente, ¿no? En términos del monitoreo, de los bosques, miradas satelitales y la forma de cómo podemos hacer diagnósticos utilizando tecnología de punta para conocer a profundidad la situación de los bosques tropicales y de las maderas utilizables a fin de tomar decisiones oportunas, especialmente de parte de los gobiernos. Entonces, esto va a permitir de alguna manera conocer la contribución de los productores forestales no madereros y los servicios ambientales a la ordenación sostenible de los bosques tropicales con el objeto de reforzar la capacidad de sus miembros de elaborar estrategias que permitan fortalecer dicha contribución en el contexto de la ordenación sostenible de los bosques y cooperar con las instituciones y procesos pertinentes para ese fin. Entonces, no nos olvidemos que debemos emprender, o los estados deberían emprender en el marco de este convenio internacional de maderas tropicales, deberían involucrar y fomentar este tipo de conocimientos a los actores vinculados a este sector, ¿sí? Para que con ellos, por un lado, se diseñe, se elabore, se aplique, ¿sí? Y operativice estrategias precisamente a ver cuál es su contribución, qué tipo de servicios, a qué tipo de servicios ambientales pueden acceder en perspectiva de una ordenación sostenible del medio ambiente. Por supuesto, no debería desconocerse más el papel de las comunidades indígenas y locales, lo que les decía hace un momento, porque si bien ellos dependen de los recursos forestales precisamente porque ya sea por su extracción histórica, consuetudinaria de este tipo de recursos, ellos permiten sobrellevar las condiciones que muchas veces están inmersas, es decir, las condiciones de pobreza. Por lo tanto, si es que hay una deforestación excesiva, desordenada, ilegal, irregular, obviamente vamos a afectar negativamente al ingreso de las familias y sus formas de habitar, o sea, de las familias de las comunidades indígenas. Entonces, en consecuencia, lo que debería hacer es que los estados deberían procurar aliarse con estas comunidades indígenas locales en donde se permita una alianza, si vale el término, estratégica, precisamente hacia una ordenación sostenible de los bosques, elaborando estrategias que permitan reforzar la capacidad de dichas comunidades, ¿no? Es decir, esas mismas comunidades pueden ser actores de control, ¿no? Que garantizan de alguna manera una serie de alertas tempranas ante los abusos excesivos de algunas empresas maderables, ¿sí? Pueden también contribuir al desarrollo de la rehabilitación y reforestación de los mismos bosques, ¿no? No se olviden que eso implica un cuidado, implica darle garantías de mantener por largo tiempo las condiciones de crecimiento de
de este tipo de maderas, por lo tanto requiere tiempo, requiere recursos. ¿Quién lo va a hacer eso? El Estado es muy difícil, pero sí puede hacer el Estado a través de la alianza con las comunidades. ¿Sí? Entonces ahí la ordenación sostenible de los bosques que producen maderas tropicales puede ser un sector en muchos de los casos estratégico, ¿no? Hoy en día, yo les decía en otra charla, en el caso del agua, por ejemplo, hoy día ya se ve que ya es un recurso estratégico como parte del mercado o como parte de una energía que cada vez se hace más escasa. Y obviamente eso también pasa con el caso de las maderas tropicales, ¿no? Al constituirse en un recurso de la tierra y constituirse en su articulación con los mercados económicos, también en algún momento se van a convertir en un recurso estratégico. Y no solamente en el sector de la compra y venta de la madera, sino también en términos de la afectación al medio ambiente. Gracias.